Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, estimado amigo, querida amiga? Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos dando inicio a su programa favorito en la línea de la fe. Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y por darnos estos minutos de su tiempo en este viernes 19 de noviembre del año del Señor del 2021. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Estamos ya a la mitad de este 11º mes del año y ya está sintiéndose el frío bastante fuertecito. Y mire usted que de este lado de la zona pues ya estamos amaneciendo a 1 grado, a 2 a veces, pero déjeme comentarle que hay lugares en donde podemos llegar a amanecer hasta -5, -8 grados. Y aunque pues realmente me encanta esta temporada de frío, sí le comento que hay que abrigarse bien y cuidarse de las enfermedades respiratorias que en estos días pues están a la orden, ¿verdad? Les recuerdo que seguimos en pandemia, hay que seguir utilizando nuestros implementos como el cubreboca y el gel antibacterial, desinfectar todo lo que se pueda y procurar no asistir a concentraciones masivas de personas. Pero dentro de todo esto también pues le comento que ya podemos ir al cine o a comernos una hamburguesa con los chavos, ¿no? Que por cierto, pues hablando de cine, en esta semana que está terminando y la anterior, se estrenaron películas bastante buenas e interesantes y como dice el comercial, pues con toda la precaución volvamos al cine. La verdad es que sí vale la pena. En esta fecha precisamente recordamos también la tragedia de San Juanico en el año del 84, donde perdieron la vida, según algunas fuentes, poco más de 500 personas a causa de la explosión de gas de la planta de almacenamiento en San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, que ya después sería conocidas como las explosiones de San Juanico. Pedimos por los deudos y recordamos a los fallecidos en esa tragedia de ya hace 37 años, sin duda toda una vida. Incluso un grupo muy popular de rock mexicano, el Tri, tiene una canción dedicada a esta tragedia. Quienes son contemporáneos muy seguramente la han de conocer. Pero bueno, pues el día de hoy, damas y caballeros, niños y niñas, empezamos con otro tema bastante interesante que podemos aplicar a nuestra vida, claro, si así lo queremos y decidimos. Y fíjese que de algún modo va a complementar lo que leíamos de la Carta de Santiago en el programa anterior al referirse que de la misma fuente, nada más por pura lógica, no podría salir agua dulce y agua amarga. Y decíamos, pues, que al final hacemos lo que somos, es decir, actuamos en base a lo que traemos dentro. Por eso la lengua se vuelve tan peligrosa. Imagínese que un sociópata o resentido social que tenga la capacidad de hablar en público, pues tengo un programa de radio, ¿no? Eso puede hacer mucho daño. Alguna vez un periodista mencionaba esto también. Él se refería al hecho de que las redes sociales, si bien se han convertido en la voz de quien no eran o no podían ser escuchados, pues también se ha convertido en el canal de aquellos que no deberían ser escuchados. Porque decíamos en el programa pasado, ¿no? Los que son diferentes y que son parte de este mundo también buscan por todos los medios ganar adeptos, y las redes sociales son un buen enganche, aunque al final pues digo ya depende de cada persona, ¿no? Pero hoy propiamente deseo compartir el tema del cambio en una persona y hacernos las preguntas, ¿no? ¿Deseo cambiar? Y luego, ¿por qué quiero cambiar? Y al final algo así como, pues ¿cómo puedo cambiar? Pero al final será necesario que entendamos que las respuestas a estas preguntas pues no las podemos responder de una forma general, ¿no? Siempre será de forma personal. Pero a pesar de eso, yo quiero compartirle un principio. Y sobre ese principio y a base de pura lógica, como ya le decía, y autodeterminación, quizá incluso hasta un poco de neurolingüística y de mucha oración, pues vamos a lograr el cambio. Retomando un poco lo que le comentaba sobre la epístola de Santiago, decíamos que la lengua puede ser instrumento de bendición o de maldición, pero el origen de una u otra es el corazón del hombre. Entonces, la fuente es de donde todo brota. Pero la razón para que brote estriba en la emoción que lo causa, y la emoción se va más abajo y más. Entonces,
Para no irnos nosotros hasta allá, basta con darle una revisada a un par de niveles hacia adentro de nosotros mismos. Hablaremos también un poco acerca de cómo y por qué dentro de ese principio una cosa no funciona sin la otra. O sea, no podemos cambiar en el exterior cuando no hemos cambiado en el interior, porque los cambios superfluos son como las frutas que tienen una bella apariencia pero un interior amargo, o que ni siquiera son comestibles. Y en una persona vemos eso, ¿no? Cuando vemos quizá una persona bien presentable en el exterior pero con unos modales y un vocabulario bastante florido, o cuando vemos que algunos dominan algo más sobre la materia y se presentan como buenas personas, bien parecidas, con buenos modales, etcétera, y tienen un buen discurso y luego terminan siendo pues enfermos o psicópatas, ¿no? Digo, seguramente usted conoce a alguno de ellos. Este principio habla de la incoherencia que el ser humano puede llegar a tener, y este principio que trataremos en este programa dice de forma tajante lo que se debe de hacer para dejar de ser, porque solo así podremos cambiar. El exterior podemos mejorarlo, porque el ser finalmente es un todo, el exterior y el interior, viéndolo desde el punto de vista más abstracto que se pueda. Entonces, cuando dejamos de hacer es cuando dejamos de ser, o podemos verlo también desde otra perspectiva. Cuando empezamos a modificar lo que hacemos, podemos empezar a generar cambios en lo que somos. Hoy, estimado radioescucha, estaremos hablando de dejar de ser lo que somos en toda la extensión de la palabra, para dejar de hacer todo lo que nos ocasiona ser lo que somos. Aunque parezca un juego de palabras, le aseguro que este principio tácito, dejar de ser para dejar de hacer, es más válido de lo que usted se puede imaginar. Con esto y mucho, pero mucho más, vamos a dar inicio con nuestro programa del día de hoy. No se me espante ni se me confunda. Sé que parece trabalenguas, pero lo iremos desmenuzando de a poquito. Por el momento le pido me acompañe a hacer una oración para empezar nuestro programa como se debe. Mientras yo le agradezco que siga con nosotros y le invito a quedarse en este su programa favorito, En la Línea de la Fe. Por donde más, por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Yo soy Juan Valdés, no se vaya, porque nosotros ya empezamos. ¡Vámonos! Tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174-PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe.
fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Cierro mis ojos y busco un momento de paz, un momento donde te pueda hallar conmigo. Y mi corazón fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Cierro mis ojos y busco un momento de paz, un momento donde te pueda hallar conmigo. Y mi corazón fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti. Vengo a ti.
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Gracias por su preferencia y de verdad me da mucho gusto también que comparta con sus familiares y amigos el link de este programa para compartir esta información que podemos degustar ya sea nosotros mismos y luego, si le hace prudente, pues compartirla, ¿no? Yo le agradezco mucho que se tome el tiempo y que nos dé la oportunidad de llegar hasta su espacio para poner un par de ideas sobre la mesa, desmenuzarlas y tomar lo que más nos agrade de ellas. Continuamos, estimado radioescucha, en la línea de la persona psicoemocional, que de a poco iremos cerrando ya para dar paso a las otras dimensiones de la persona. Pero mientras, pues quiero compartir con usted este principio que le comentaba yo. Dejar de ser para dejar de hacer. Le decía yo en el segmento pasado que en este principio no se puede hacer una cosa sin la otra. O sea, no puedo dejar de ser y seguir haciendo lo que hacía antes, porque lo que hago es el resultado de lo que soy ahora. Para explicarme mejor, le comparto un ejemplo. Una persona soltera deja de serlo cuando se casa. Lo que hacía de soltero ya no lo puede hacer de casado, o bueno, al menos el 50% de las cosas. Y lo mismo sucede con el casado, es decir, con la decisión de casarse está cambiando de estado, está dejando de ser lo que antes fue. Ahora, después de esa decisión, tendrá que hacer las cosas de una persona casada, que una persona casada tiene que hacer, o al menos lo que la tradición le dicte. Lo anterior sucede entonces en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sucede al revés. Primero dejamos de hacer las cosas para después dejar de ser como somos. ¿Y qué cree? Que bueno, pues la mayoría de las veces no funciona, porque la fuente de todo esto somos nosotros, y la fuente de todo lo que hacemos es lo que somos en el interior. A menos que no encontremos, que encontremos lo que queremos cambiar desde dentro, y empezar a trabajarlo para poder empezar a cambiarlo de afuera, o empezar de afuera hacia adentro. Ya lo veremos más adelante. Pero antes de continuar con este tema tan apasionante, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, en la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli, por supuesto, y la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros. Y mandamos un especial saludo también a todos los profesionales de la salud mental, todas y todos aquellos psicólogos o psiquiatras que dedican sus horas a escuchar a las personas con sus problemas y les proponen buenas guías para salir de ellos. Un saludo muy afectuoso y desde aquí pedimos por ustedes y sus familias para que sigan adelante. Gracias, de verdad, gracias por su labor. Luego entonces, continuando con este tema, toca el turno de entender aquel versículo que dice: por sus frutos los reconoceréis. O sea, lo que somos nosotros, es decir, todo el abanico de dimensiones y de cosas, si le podemos llamar así, que nosotros somos, provocan que hagamos lo que hacemos. Por poner otro ejemplo, vemos a los alcohólicos que aun cuando están sobrios ya sabemos qué es lo que hacen porque sus hábitos los reflejan, ¿no? Los delatan. Sabemos, por ejemplo, que no podemos confiar en una persona, un secreto, cuando esta persona es bastante comunicativa, ¿no? Y si conocemos que una persona es divertida, va a hacer actos o cosas divertidas. Es decir, lo que nosotros somos denota y determina lo que hacemos. Esas cosas sin duda tienen efectos. Bueno, efectos buenos o efectos malos, pero su origen, sin duda, proviene desde dentro, de una sola fuente. El hecho de aplicar el verso de por sus frutos lo reconoceréis es para apegarnos bien a lo que dice Santiago también en su carta. Es complicado que una persona que en esencia tenga buenas cosas en su interior haga cosas malas. Escuchemos. Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin las obras, yo en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Esto lo encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo 2, del 17 al 18. Santiago habla de las obras de las personas que son producto de la fe, y la fe es parte de lo que somos. Eso ya lo veremos en el siguiente segmento, pero también debemos de tomar en cuenta que las cosas que hacemos que no son impulsadas por la fe, digamos que son más humanas y cotidianas, también denotan una forma específica de ser, y son las que vemos, y las tomamos como un comportamiento dado, que al final se convierte en una sintomatología que es atacada cuando sus actos ya nos están causando problemas. Permítame explicarle. Un niño que tiene un déficit de atención y es llevado con el especialista,
Este empieza un tratamiento basado en el comportamiento del niño, que es lo que él puede ver. Quiere modificar sus actos para modificar el interior del niño. Muchos expertos dicen que modificando los hábitos se modifica el interior, pero si decíamos que los actos son la sintomatología de una enfermedad interior, ¿no se debería trabajar en el interior del niño? ¿O quizá en las circunstancias que lo rodean? Porque modificar los hábitos pues propiamente no le va a quitar el déficit de atención que nace en su mente y corazón, donde por diferentes causas no le interesa saber nada de nada, pero que al final esté en el interior del mismo sujeto, a menos que al modificar esos hábitos se vayan modificando también partes adentro de la persona, y eso lo veremos también más adelante. Para lograr lo anterior, pues se hace necesario conocer a la persona y que la persona se conozca a sí misma, porque entonces se tendrá el conocimiento exacto del origen de las cosas, como vemos por ejemplo en otros casos, ¿no? Como las parejas que deciden vivir en unión libre, porque su hacer, es decir, su voluntad les dice que así está bien, pero su esencia, es decir, su ser, está gritando que hay un miedo al compromiso muy grande y que muy en el fondo saben que las cosas no se deben de hacer así. Entonces, al final podemos decir que las obras las va a determinar lo que somos, la forma de ser, y el resultado de esas obras, que puede ser de cualquier índole, siempre va a estar ligado a la intencionalidad del ser que las propone. La intencionalidad va a dejar ver cuán complejo es nuestro ser, porque si no conocemos ese ser, solo dejaremos que las cosas que hagamos sean meras reacciones instintivas y navegaremos perdidos con el timón en manos de nuestros instintos, no de nuestro razonamiento. Con esto, estimado radioescucha, quiero proponerle que vayamos pensando en una justa introspectiva de cómo somos, es decir, analizar un poco nuestro ser, nuestros hábitos, nuestros dolores, las causas de nuestras alegrías y con ello ir descubriendo cuál será el resultado, es decir, anticiparnos un poco sobre cómo van a ser nuestros actos. Con esto en mente lo invito a que vayamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos para tratar de escabullirnos en ese interior, en eso que algunas veces nos causa cierto temor a enfrentar. No se vaya, está usted escuchando en la línea de la fe. Yo soy Juan Valdés y enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Todos los martes, a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. ¡Te esperamos! Me dijiste aquella vez que estaba solo y cansado, que no encontraba salida
camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. Camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. No debes temer, Jesús está ahí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escucha. Yo le agradezco mucho que continúe con nosotros en este espacio y le doy las gracias también por su tiempo. En este segmento nos vamos a proponer explorar un poco más lo que somos para entendernos un poco mejor y poder saber con eso cómo vamos a responder, es decir, cómo vamos a actuar en base a ese conocimiento interior. Veamos. Antes de continuar, pues quiero enviar un saludo a todos los docentes y las docentes, a todo el profesorado de nuestro país que continúan con su labor ya en las aulas, afortunadamente. Quiero saludarlos y también decirles que estamos pidiendo por ustedes para que Dios les dé la fortaleza para seguir dándoles herramientas a los niños para que se desenvuelvan mejor en nuestra sociedad. Gracias por esa labor. Pues bien, le comentaba yo que la introspección se hace necesaria, pero debemos de hacerla en las dimensiones de la persona, es decir, saber y entender que nosotros como seres humanos somos personas, y dentro de esa definición tenemos varias dimensiones, como la persona física con nuestro cuerpo, la persona psicoemocional, que somos también seres racionales, que somos personas sociales y seres espirituales. Y aunque ya hemos empezado a tratar a la persona en cada una de sus aristas, también es necesario conocer las otras dimensiones. Empezamos con la arista emocional o psicoemocional y hemos tocado un poco la parte física, pero en nuestra introspección debemos de tocar las otras dimensiones porque todas son parte de nosotros y ese conjunto de dimensiones es lo que finalmente somos. Ahora, cada una de esas personas tiene sus propios actos y consecuencias. Algunas de ellas están guiadas por las creencias y las costumbres o por otras cosas, pero siempre va a determinar en cada caso las convicciones y principios de que cada dimensión tenga. Permítame poner un ejemplo. La dimensión emocional en una persona bien sabemos que puede gobernar a todas las otras dimensiones y con ello generar actos que son más que reacciones. Muestra de ello es el enojo. No podemos controlar el enojo si no conocemos que lo detona, y cuando lo descubrimos vemos que es porque los estímulos exteriores no cuadran con lo que nosotros tenemos como principios en el interior.
Pero también entra la parte física, cuando nuestros precursores químicos están desbalanceados. Luego entra la parte social, que tiene otra moral, la que se ve ofendida en el acto, y hasta la parte espiritual, que a veces funciona como una conciencia irrestricta y dogmática que recrimina el acto en sí, y lo convierte en una acusación, y termina perjudicando todo, mucho más de lo que puede ayudar. Para muestra basta un botón. Aquí va otro ejemplo. Al ir a misa los domingos, si nuestra convicción espiritual es fuerte, pues vamos con devoción, pero la mayoría de nosotros, pues dicha convicción no lo es tanto. Entonces, todo lo que gira en torno al acto de la celebración, que casi es inherente, nos hace tomar actitudes y hacer cosas que se pintan como reacciones, porque entonces, si no nos dio tiempo de desayunar, el estómago empieza a reclamar. Luego viene la crítica de la persona que no va apropiadamente vestida a la iglesia, y sigue con el llanto del niño que la madre no puede controlar, sin mencionar que el padrecito está diciendo en su sermón cualquier cosa que ataca nuestras convicciones sociales. Y cuando nos damos cuenta entramos en estado zombie, ¿no? Y dejamos de escuchar todo, de ver, de sentir, y ya perdemos todo lo que la celebración nos da. Hemos hecho algo porque el ser que somos, es decir, todo lo que llevamos dentro, pues simplemente reaccionó. Conocer cómo vamos a reaccionar en cada caso y en cada dimensión de nuestra persona nos va a permitir manejar cada situación. En el ejemplo anterior, valga la redundancia, por ejemplo, cada situación debe ser analizada y debemos de darle la importancia que cada una de ellas amerita. Pero esa importancia estriba en las convicciones y principios que cada quien tiene. Así, unos le darán más importancia al llanto del niño, otros a la comida, otros a la vestimenta poco apropiada, etc. Nosotros, si ya nos conocemos, no perderemos el foco del objetivo principal, que en ese momento está regido por la dimensión espiritual, y es la de escuchar la palabra y participar de la Eucaristía. En otro ejemplo sobre esto es cuando vamos por ejemplo, a comer a un restaurante o a cualquier lado. Tratamos de que todo sea y esté como a nosotros nos agrada y de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a lo que hemos vivido y de acuerdo a lo que somos. Y así lo vamos demostrando cuando, por ejemplo, exigimos, no pedimos que nos traigan más café, o cuando le gritamos al o a la mesera por el plato que está frío, y tantas otras cosas que nos hacen reaccionar de manera negativa porque son catalizadores de todo lo que realmente traemos dentro. Y luego decimos que son los demás los que nos hacen ser así. Ahora, lo importante de esto, considero, estimado amigo, creo que es conocer en dónde es donde la copa se está desbordando. Si es en la dimensión social, emocional, espiritual, etc. Y ver en dónde también dicha copa está vacía. Porque en base a eso es como vamos a reaccionar cuando el estímulo del exterior se presente, y recordemos que esa reacción es simplemente el hacer que provoca el ser. Me gustaría ser enfático en algo. El estímulo exterior puede hacer que reaccionemos, pero una buena reacción o una mala reacción ya es nuestra responsabilidad. Y ahí es donde me refiero a que es la gota que derrama el vaso. Un vaso que está lleno de ideas, pensamientos y creencias que pueden o no ser ciertas, pero que nos obligan a reaccionar así, casi siempre de forma inadecuada. Es cuando esa copa está llena de cosas malas o de cosas, ya decíamos, creencias y pensamientos. Pero cuando esa copa está llena de buenas cosas, en primera, pues ni siquiera se va a desbordar, y en segunda, la reacción ni siquiera va a ser una reacción, sino que va a ser una acción congruente y bien pensada. Es decir, vamos a poner en práctica el ser, el estar bien con el ser y el estar bien con el hacer. Entonces, cuando me refiero a ver cuál es la copa que está más llena, obviamente también me refiero a revisar de qué está llena esa copa, como le decía, porque es la que debemos de empezar a vaciar junto con todas las demás y mantener un equilibrio en ese sentido. Pero esa tarea solo es de nosotros, porque cuando empecemos a ver de qué estamos hechos, cuando tomemos conciencia de lo que somos, es cuando podemos empezar a dejar de hacer lo que hacemos. Pareciera ser complejo y complicado todo esto, pero la realidad es que solo es cuestión de observarnos a nosotros mismos y empezar a quitar todo el polvo y paja de las cosas que realmente son importantes para que nuestras acciones digan realmente lo que somos, es decir, podamos hacer esas cosas que realmente son importantes. ¿Qué le parece si vamos pensando un poco sobre esto? Y mientras, pues vamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos. No se olvide, yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. ¿Por dónde más? Pues por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota?
Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Pienso en ti al ver el cielo azul, lleva tu voz, el viento sutil, alumbra el sol, los astros, la flor, los mares de ti. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias de verdad por seguir aquí, gracias por su preferencia y gracias por compartir este link también con sus amigos y familiares. Le recordamos que nos estamos escuchando a través de YouTube por el canal de la Arquidiócesis y en Facebook, donde nos puede encontrar como @ en la línea de la fe, y también, si lo prefiere, en la línea de la fe nada más, así como tal, si usted nos quiere escuchar en Spotify. Estamos entrando ya en la recta final de la emisión de este programa del viernes 19 de noviembre del año del Señor 2021, y si usted nos acaba de sintonizar, pues déjeme le cuento que estamos hablando el día de hoy de un tema bastante interesante, el dejar de ser para dejar de hacer, es decir, conocernos cómo somos para poder cambiar lo que somos, porque lo que somos es la base de lo que hacemos, y aunque parezca un trabalenguas, la realidad es que aplicamos el versículo: por sus frutos los reconoceréis. Decíamos en el segmento pasado que una vez que conocemos lo que somos, pues podemos ir cambiando de a poco todo eso, pero lo vimos como un cambio de adentro hacia afuera. Ahora veremos que el hacer, o mejor dicho, el dejar de hacer, será el indicador que puede iniciar el cambio interior.
pero hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Veamos, la psicología dice que la mayoría de personas somos visuales, o sea, que aprendemos y entendemos algo mucho más rápido cuando nos lo presentan de forma gráfica, con dibujitos y todo el show. Y lo mismo dicen de las cosas o los oficios. Dicen que no hay mejor forma de aprender las cosas que practicándolas. Aunque sin la teoría, luego hablemos así como que de la DESA y el DC y el como el DC, ¿no? Porque no conocemos la jerga técnica del oficio. Pero todo lo anterior es cierto, somos visuales y la práctica sin duda hace el maestro. En ambos casos, yo siempre sugiero también la teoría y la explicación. En el caso que nos ocupa, y en este segmento vamos a platicar de la práctica y de cómo cambiando la práctica física de algunas cosas en nuestra vida nos va a ayudar a reprogramar nuestro consciente y vamos a reforzar el cambio que ya iniciamos desde dentro. Recuerde que le decía que no se puede hacer un cambio sin el otro. Bueno, pues todo esto va de eso. Pero también pues va a de ser importante la vista de las cosas, es decir, no solo el cambio, sino la presentación de las cosas. Pero empecemos con el asunto de la práctica, porque esta es la forma de dejar de ser, y permítame explicarle. Nosotros conocemos a las personas y sabemos cómo son por lo que hacen, y con el tiempo nos volvemos expertos en eso. Por ejemplo, una ama de casa sabe quién comió y en qué lugar de la mesa comió, nada más con llegar a hacer un breve análisis de cómo están los platos en la mesa, ¿no? Las servilletas, las migajas de pan que dejó, los pedazos de tortilla, etc. Eso es en base a la observación. Entonces, hoy el ejercicio es invitarlo a ver cómo realiza usted las cosas y analizar si esas cosas le están dejando a usted la satisfacción de haberlas hecho, y cuando haga este análisis se va a dar cuenta de que tristemente muy poco de lo que usted hace hasta el día de hoy le satisface, no por lo que es, sino por cómo lo hace. Todos los días las amas de casa, por ejemplo, hacen arroz para la comida, es un decir, y llega el momento que podrían hacerlo con los ojos cerrados, y con la práctica se hace más rápido, pero eso no quiere decir que la práctica también haga que el arroz sea más rico, porque la rutina de hacer las cosas a veces nos obliga a dejar de sentirlas, junto con el hecho de que quizá en el interior ya no queremos hacerlas. En el mismo ejemplo del arroz, le puedo decir que si cada vez que se hace el arroz, el ama de casa se esmera por hacerlo diferente, estará enviando un mensaje a su interior en todas las dimensiones de su persona. Para un cambio, si cada vez que se hace el arroz se busca agregarle un ingrediente diferente y presentarlo de una forma diferente, le aseguro que sin duda esa ama de casa está reprogramando todo el interior. Ahora transportemos ese ejemplo a todas las actividades de nuestra vida. El perfeccionamiento de las cosas cotidianas puede hacer que dentro de nosotros vayamos otorgando el equilibrio a nuestro ser, porque la práctica es el refuerzo de lo que traemos dentro. Pero recordemos que si no tenemos el deseo interior de mejorar esa práctica, pues va a ser difícil, a menos que tengamos un estímulo exterior y nos violenten el orgullo, porque hay muchas personas que solamente cuando eso sucede, pues es cuando empiezan a cambiar o a hacer las cosas de forma diferente y buscan sobresalir. Recordemos que aunque el hambre nos tire, pues el orgullo nos va a levantar. Podemos empezar por analizar las cosas simples, los hábitos de limpieza, cómo doblamos la ropa, cómo comemos, cómo ordenamos los libros. Todo eso tiene que dejar cierta satisfacción para poder decir que estamos haciendo las cosas con coherencia. Es decir, que esa es la forma que queremos adentro y afuera. En otras palabras, que lo que hacemos es lo que somos, porque lo que somos está representado en lo que hacemos, y con el perfeccionamiento de lo externo, que sí podemos ver y tocar, estamos perfeccionando también lo interno, que aunque no lo podamos tocar, sí lo podemos sentir, y cuando hacemos las cosas bien es cuando nos sentimos bien. Esa es la coherencia. Me gustaría puntualizar, estimado redescucha, que hay que tener cuidado para no caer enamorados del resultado y no disfrutar el proceso, porque eso nos puede llevar a un estado constante de ansiedad. Mire usted, el hecho de hacer cosas, de hacer bien las cosas, es porque lo sentimos desde dentro. El hecho de querer mejorar las cosas es porque queremos hacerlo, pero no debe ser porque solo queremos ver las cosas terminadas, sino que el querer estriba en el hacer y en cada parte del proceso. En el tiempo en que remojamos, por ejemplo, el arroz, en el tiempo en que nos damos para escoger el ingrediente que le vamos a poner, en el tiempo en que nos damos para doblar la ropa, en el tiempo en que nos damos para plancharla, la satisfacción tiene que venir con el proceso, no con el resultado. Porque entonces cuando llegamos al resultado, esas chispitas y fuegos artificiales que salen al cumplirse algo, que para mí serían la felicidad, no nos van a llenar y vamos a terminar haciendo lo mismo y viviendo igual de frustrados, buscando siempre algo que no existe. Para hacer el cambio que probablemente requiera nuestra vida, siempre va a ser necesario entender que necesitamos cambiar.
Si vemos que lo que hacemos nos molesta, no nos llena o nos causa más problemas de lo que resuelve, pues la sugerencia es primero revisar qué hay dentro de nosotros que está ocasionando que hagamos las cosas mal. Si no logramos identificarlo a la primera, pasemos a lo que hacemos, cambiemos eso que hacemos. No hay que dejar de hacerlo, hay que cambiarlo, hay que empezar con cambios ligeros que vayan modificando las cosas y busquemos hacerlo de una manera diferente. Y luego volvamos al interior para ver con ese cambio que se modificó. Tan simple como usar un color diferente, por ejemplo, y continuar con otro cambio y otro y mantenernos en un estado de constante movimiento hasta ver el cambio dentro de nosotros y analizar el resultado y continuar. Desde mi perspectiva, creo que podríamos mejorar mucho esta parte si logramos identificar todo lo anterior en nosotros, pero sobre todo si queremos hacerlo. Todo como parte de una mejora constante en busca de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y pues bueno, por el momento, estimado redescucha, hemos llegado al final de esta emisión. Le agradezco mucho su preferencia y su valioso tiempo y le pido que en algún momento, si puede, reanalice este programa, vuélvalo a escuchar, verá que puede ayudarle y si puede, le voy a agradecer mucho que comparta también este link con sus familiares y amigos. Como en cada emisión, le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, y al padre José Luis, encargado de comandar toda esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Genarito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. Somos catequistas. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.